Hola a todos, bienvenidos una vez más a una de nuestras reflexiones en tiempo de crisis. El pasado domingo nos levantamos aquí en Colombia con una noticia de esas que uno nunca quiere leer ni escuchar. Nelson Núñez, un hombre de 40 años, tomó una terrible decisión en medio de una situación difícil, no se sabe si es económica o familiar. Envenenó a sus dos hijos de 9 y 6 años, también a su esposa de 39 años y a su madre de 62. Y luego él fue y se ahorcó. ¿Qué lleva a una persona, a un colombiano, a tomar una decisión tan radical, tan fuerte? No solo de hacerse daño a sí mismo, sino hacérselo primero a su familia, a los que aman. No sabemos. Yo no quiero en estos momentos dar una voz de juicio, ni lo quiero hacer ahora, ni lo quiero hacer nunca. ¿Quién soy yo para juzgar al otro? Lo que quiero es que miremos un poco en nuestra realidad, lo que está sucediendo en medio de la pandemia. Todas las personas alrededor del mundo y en nuestro país, que aún estamos en una cuarentena que ha sido larga. Hay algunos con depresión, otros desesperados por las deudas, porque sus negocios no van como quisieran, porque hay dificultades en medio de la familia y alguna situación de posible divorcio puede llevar a una persona a tomar una decisión terrible. No sabemos qué le ocurrió a Nelson. No sabemos qué lo llevó a tomar esta difícil situación. Pero lo que sí sabemos es que en mayor o menor medida todos pasamos por crisis. Todos pasamos por dificultades personales, familiares, laborales, empresariales y también de gobierno. Y pueden llevar a una persona a tomar decisiones que no deberían. Quiero invitarlos a que vayamos al Salmo 27. Este es uno de los salmos preciosos, uno de los que mi papá nos enseñó cuando éramos niños, el Salmo 27, en lo que hoy he querido llamar no te desesperes, espera en el Señor. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Cuando se acercaron a mí los malhechores, mis adversarios, mis enemigos para devorar mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, aún así estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque en su enramada me esconderá en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su tabernáculo, me pondrá en alto sobre una roca. Ahora levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y en su tabernáculo ofreceré sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré salmos al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho, busquen su rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas de mí tu rostro, no apartes con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me dejes ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de los que me son contrarios. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque contra mí se han levantado testigos falsos que respiran violencia. Oh, si yo no creyese que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí,
espera en el Señor. David aparentemente ya es rey. Él ha escrito salmos desde que era un jovencito, pero ahora es el rey de una nación, la nación del Señor. Y no sabemos exactamente en qué momento, pero él al parecer está rodeado de enemigos. No sabemos si tiene que ver con la ocasión en que sus propios hijos lo perseguían, o la ocasión en que Saúl lo perseguía un poco antes de ser rey, o si eran las naciones extranjeras las que lo tenían rodeado. Pero él está rodeado y él tiene miedo. Sí, porque aunque es un salmo de confianza, la confianza llega cuando el miedo está alojado. La confianza no llega cuando el miedo está ausente. Hay una invitación a recordar y a confiar cuando hay miedo, cuando hay temor. Así que David, al parecer, está atemorizado, pero él da una declaración de confianza en los versículos 1 al 3. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se acercaron a mí los malhechores, mis adversarios, mis enemigos, para devorar mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, aún así estaré confiado. Esta declaración de confianza o estas declaraciones de confianza en medio de la prueba, en medio de una situación difícil, tienen que ver con varias cosas. Primero, al recordar quién es Dios. Él es la luz, y Él es la salvación, y Él es la fortaleza. El lugar fuerte parece ser de la vida. No está hablando de quien da fuerza, pero parece ser que está hablando de que para Él Dios es como una ciudad fortificada o como un lugar fortificado, una fortaleza. Allí está seguro. Él sabe y Él recuerda quién es Dios. Es el Dios que tiene el control de la vida, no solo de la mía, sino de la historia también. Y es también una declaración de confianza por las obras que Dios ha hecho, no solo por quién es Dios, sino por lo que ha hecho antes. Versículo 2. Cuando se acercaron a mí los malhechores, mis adversarios, mis enemigos para devorar mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Tal vez David está recordando las múltiples ocasiones en las que él estuvo rodeado por Saúl, por cuantos enemigos. No obstante, él confiaba en el Señor y él tuvo la victoria. Porque el Señor era quien lo cuidaba. ¿Estaría recordando su lucha con Goliat? ¿Estaría recordando su lucha con los animales peligrosos mientras era pastor de ovejas siendo un niño? ¿Estaría recordando no solamente a quién había conocido como el Dios, quien era su pastor, sino también por lo que Dios había hecho en y a través de su vida? Pero cuando hay esa declaración de confianza, viene entonces una decisión de confianza. Los versículos 4 al 6, fíjense aquí cuál es la decisión que toma David. Ahora, no porque él sea un gran hombre, sino porque tiene a un Dios grande que lo llama. Y quiero decir que todo hombre, toda persona que busca a Dios es porque Dios lo atrae hacia él. Dios te llevará a los lugares que no quieres para darte lo que Él desea. Él desea que tú y yo estemos cerca de Él. Él quiere que estemos en intimidad con Él. Él lo desea fervientemente. Y si nuestra naturaleza nos lleva a alejarnos del Señor, entonces el Señor hará cualquier cosa para acercarnos a Él. Es por eso que puedo decir otra vez que el Señor nos dará lo que no queremos para darnos lo que Él desea. Y fíjense aquí, los versículos 4 al 6, y quiero que se fijen en el lugar donde, entre comillas, habita el Señor para David.
Una cosa he pedido al Señor, esta buscaré, que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Recordemos que en ese tiempo aún no existía el templo lo construyó su hijo Salomón. Pero había un tabernáculo, había un lugar donde estaba el Señor, donde tal vez para el pueblo allí hacía presencia, se manifestaba el Señor. Pues que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Hay un templo que aún no existe, pero es un templo que Él desea construir. Y el Señor, como lo dije, se lo da a Salomón. Pero aquí está hablando de dos lugares que tienen que ver con el Señor: la casa, el templo. Versículo 5. Porque en su enramada me esconderá en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su tabernáculo. Está hablando del tabernáculo cuando Israel caminaba por el Éxodo. Pero está hablando la enramada cuando hacían las fiestas de los tabernáculos también. Es decir, parece que lo que está mostrando aquí es que el Señor no solamente habita en un lugar llamado templo, sino que el Señor está donde Él está, donde está su pueblo. Ahora levantará mi cabeza, versículo 6, sobre mis enemigos que me rodean, y en su tabernáculo ofreceré sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré salmos al Señor. Y parece ser que David lo que está declarando aquí es que donde quiera que Él esté, el Señor está. Así que Él puede buscar al Señor no solamente en un lugar sagrado, sino en cualquier parte donde Él se encuentre. Esté escondido en una cueva, esté escondido en una peña, esté escondido en una casa o esté por los caminos, el Señor lo acompaña. Y es una declaración que lo lleva a una decisión de confianza, y es buscar al Señor. Y el Señor lo atrae a Él, así como a nosotros el Señor nos atrae a través de las dificultades. ¿No le ha pasado que su relación con el Señor crece en medio de la dificultad? ¿Será que a veces nosotros, a sabiendas de que Él es nuestro todo, nos estamos buscando que el Señor nos llame a Él, nos convoque a su presencia y a su intimidad a través de pruebas? Porque Él quiere que sus hijos estén con Él. No porque Él sea un Dios caprichoso, es porque Él sabe que el beneficio es para nosotros, es para su pueblo. ¿Quién se beneficia cuando buscamos al Señor? ¿No somos acaso nosotros? Y luego entonces vemos aquí no solo que el Señor está en todas partes, hay una convicción de confianza, de compañía continua, de protección divina frente a los enemigos, sino hay una seguridad de que Él responde. Y por eso dice que Él, tarde o temprano, Él responderá con sacrificios de júbilo, donde cantará y entonará salmos al Señor. Sea cual fuere la respuesta del Señor, de la boca de sus hijos saldrá alabanza. Lo tercero que encontramos en este salmo es que hay una petición en medio de las pruebas. Versículos 7 al 9. Escucha, oh Señor, mi voz, con que clamo a ti. Ten misericordia de mí y respóndeme. Hay una petición de misericordia. Mi corazón ha dicho, busquen su rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. Hay una búsqueda insistente. Misericordia, una búsqueda insistente, pero es porque está esperando el perdón. Versículo 9, no escondas de mí tu rostro, no apartes con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me dejes ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Si hay algo que aleja al pueblo de Dios de la intimidad con Él, es el pecado. Y parece ser que David está recordando, está pensando en su pecado, en sus pecados, y dice, por favor, Señor, no me apartes con ira. Hay de manera implícita una súplica de perdón.
Pero hay una declaración de fidelidad. Y no es fidelidad del hombre, sino fidelidad de Dios. Versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, es decir, si ocurriera lo insospechable, si ocurriera lo casi imposible, que un padre o una madre abandonen. Cuando una madre abandona, para una persona puede que se pierdan mucha de su esperanza. Pero el salmista dice, aunque mi padre y mi madre, que no va a pasar, y menos en la cultura judía, aunque mi madre y mi padre me abandonaran, con todo el Señor me recogerá. Es decir, aunque todos abandonen, el Señor permanece fiel. Y esto nos lleva a una última declaración. Y en los versículos 11 al 13 está pidiendo al Señor que le guíe, que le infunda valor en contra de sus, o a pesar de sus adversarios. Pero hay una convicción también de que Él va a salir de esto aquí o en el futuro, en esta vida o en la otra, en la tierra de los vivientes. Pero yo quiero que saltemos al versículo 14. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntase tu corazón. Sí, espera en el Señor. Y ahí está la respuesta ante la situación difícil, ante las imposibilidades de la vida, ante la crisis, ante la presión de lo que esté a nuestro alrededor. Esperar en el Señor. No desesperes. Espera en el Señor. Y podemos recordar lo que significa esperar en el Señor. Esperar es afirmar que Él tiene el control de nuestra historia y de la historia. Es recordar no solamente lo que Él es, sino lo que Él ha hecho en el pasado. Y por último, esperar en el Señor es buscarlo a Él en la intimidad. Es estar con Él, es pasar tiempo a solas con Él. Miren, yo doy un consejo. De vez en cuando lo hago. Cuando mi esposa se va de vacaciones o cuando salimos a algún lugar. Yo me llevo mi aparatico de música, mi gloria, el himnario y la Biblia. 3 herramientas preciosas para un día de oración y de adoración. Entonces, canto 1 o 2 himnos, luego leo la Biblia, después de que la leo oro, después me voy para otro lugar y medito, pienso en lo que he leído. Y después de meditar, entonces tomo una pausa y voy y oro y escribo lo que el Señor me ha dicho a través de su palabra. Y comienzo. Hago 5 veces al día esto y se me llega la noche. Paso el día con el Señor. Y yo les puedo asegurar que nadie sale igual después de pasar un día de intimidad con Él. Es necesario que hagamos alto en el camino frecuentemente, que dejemos todo de lado, el día de trabajo, el celular, todo aquello que nos está robando nuestro tiempo con el Señor, y vayamos a su tabernáculo, que el Señor Jesús nos muestra que es nuestra habitación. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Entonces no necesitamos buscar al Señor en el templo. Vamos al templo a compartir con los hermanos, a celebrar la comunión con la iglesia. Pero cuando queremos disfrutar la intimidad con el Señor, podemos ir a nuestro lugar secreto, en nuestra casa, y estar a solas con Él. Quiero hacer un último comentario antes de orar. Dice el versículo 2, cuando se acercaron a mí los malhechores, mis adversarios, mis enemigos, para devorar mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Será que lo que pasó en Juan capítulo 18 fue un recuerdo de esto? No lo podemos asegurar.
Pero Jesús pasó tiempo a solas con el Señor en el Getsemaní, en medio de una situación de difícil para él, una situación no solo difícil, sino supremamente difícil para el Señor. Pero él pasó tiempo con el Señor a solas, y después de que sale de estar allá con el Señor en su intimidad, entonces viene Judas con los soldados, dice el versículo 6, cuando les dijo: yo soy, volvieron atrás y cayeron a tierra, como recordando lo que dice el Salmo 27. ¿Será que esto podría ser una realidad de nuestra vida? Que en medio de nuestra dificultad, cuando estamos con Él, cuando Él nos invita, cuando Él nos convoca a intimar con Él, podamos salir de allá renovados y todos los problemas puedan hacerse pequeños y caer frente a nosotros. No quiero decir que un tiempo de intimidad va a traer respuestas a nuestra vida. De hecho, el mismo Jesús después de eso fue a la cruz y murió. Pero fue donde el Señor quería. Lo que les puedo decir a través de la palabra es que el Señor es quien fortalece. Él trae la respuesta y Él trae la paz y la esperanza. Así que, querido hermano, querida hermana, no te desesperes en medio de tu prueba. Espera en el Señor. Vamos a orar. Eterno Dios, te doy gracias, porque tú eres maravilloso, porque tu palabra hoy una vez más nos invita, nos convoca a intimar contigo. Señor, tú sabes quiénes de los que están aquí escuchando y viendo están pasando por dificultades personales, familiares, económicas. ¿A cuántos de ellos pareciera que el mundo se les está cayendo a pedazos? Pero Señor, sabemos que tú eres la respuesta. Y es por eso que queremos recordar una vez más que tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Convócanos, atráenos a ti. Cada vez que tú sepas que nos estamos alejando, aunque nos duela, Señor, porque es mejor padecer dolor que padecer la lejanía de ti. Y cuando estemos en comunión contigo, entonces nada de lo que ocurra a nuestro alrededor podrá derribarnos. Bendícenos, Señor, te lo pido en Jesucristo. Amén.